Bienvenidos a Cruce Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre la situación que atraviesa la investigación sobre los 43 muchachos desaparecidos de Ayotzinapa, está con nosotros el maestro Santiago Aguirre Espinosa. Él es director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y un gran defensor de derechos humanos. Santiago, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, Luis, muchas gracias por el espacio y sobre todo por la atención mantenida al caso Ayotzinapa todos estos años aquí. Santiago, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué es el Centro Pro? Sí, bueno, el Centro Pro es una organización de la sociedad civil mexicana que fundaron en 1988 los jesuitas para defender y promover los derechos humanos en México. Había en ese entonces, finales de los 80, un recrudecimiento de la persecución contra organizaciones obreras, magisteriales, campesinas. Muchos proyectos de base estaban enfrentando condiciones adversas y un grupo visionario de jesuitas y de personas laicas, no creyentes, tuvieron la mirada amplia de conformar un centro de derechos humanos. Que se nutría de las experiencias que en México ya habían tenido, sobre todo los familiares de los desaparecidos que iniciaron esta lucha, pero también el influjo de la teología de la liberación en particular, y el influjo de otros movimientos sociales como el movimiento urbano popular, como el movimiento democrático de observación sobre las elecciones. Digamos que todas esas vertientes confluyeron en la constitución de una asociación civil que tuviera como fin la defensa y promoción de los derechos humanos, muy señaladamente los servicios legales gratuitos, la educación popular en toda la estela de Freire y el pensamiento de educación popular latinoamericano, la incidencia internacional, ya teniendo muy claro que íbamos hacia los 90 en un mundo globalizado donde había que también estar en la cancha internacional, y finalmente el trabajo de comunicación. ¿Es un centro entonces que trabaja más con casos que con causas? Intentamos hacer el binomio de casos-causa, Luis, de atender situaciones concretas que de alguna manera visibilicen los problemas estructurales de México en el sistema de justicia, en cuanto a la seguridad, en aspectos tan dramáticos como la crisis de desapariciones, y de esa manera intentamos hacer una contribución al fortalecimiento de la democracia, a la reivindicación de los derechos. Desde luego intentamos que eso parta de la realidad y de una vocación por lo concreto muy decidida, y por eso también somos un centro de puertas abiertas que todos los días brinda asesorías jurídicas gratuitas, incluso en casos y situaciones que no llegan a tener tanta atención pública, ¿no? O sea, estamos hablando de 35 años defendiendo los derechos humanos en México. Sí. Cuando el lenguaje de derechos humanos era prácticamente inexistente, ¿no? Porque más bien se hablaba de lucha contra la represión, de los desaparecidos, pero la problemática de los derechos humanos como tal no era contemplada. ¿Por qué es que ustedes se vuelcan a trabajar en derechos humanos? Lo que contaban los jesuitas fundadores del PRO, uno de ellos recientemente lo despedimos este año en su trascendencia, Jesús Maldonado, Chuche Maldonado, un jesuita muy entrañable, pero pienso también en David Fernández, que fue de las grandes cabezas en el esfuerzo de los derechos humanos al inicio del PRO, después rector de la Ibero, en fin. Era que la experiencia sobre todo de Centroamérica, de los jesuitas centroamericanos y muy señaladamente de El Salvador, acompañando los esfuerzos de Óscar Arnulfo Romero, jesuitas como Ignacio Ellacuría, por ejemplo, habían logrado conceptualizar los derechos humanos como un nuevo espacio de lucha social y veían en ese nuevo lenguaje un instrumento muy compatible con la defensa de la dignidad humana para tener incidencia estructural. Y eran también, eso confluía con que a nivel internacional los derechos humanos venían reafirmándose en su integralidad después de que durante el periodo de la Guerra Fría se habían decantado más hacia sus contenidos más liberales, diríamos, ¿no? Y fue por eso que al optar por los derechos humanos
se incorporó esta nueva conjunto de herramientas para la lucha social que acompañaron distintos proyectos de los jesuitas. Esa fue nuestra experiencia, pero al mismo tiempo estaba naciendo la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, que está bien fundamental, el Centro Vitoria de los dominicos, y después con el influjo pues de esa luz de esperanza para toda América Latina, que fue el 1 de enero del 94, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan en Guerrero, y desde luego el Centro Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas, ¿no? Ya con el influjo de defensa de derechos colectivos indígenas. En todos estos años ustedes han llevado casos que han sido paradigmáticos. ¿Tú cuáles destacarías? Mira, yo creo, Luis, que el Centro PRO fue fundamental para mostrar la existencia de la tortura en el sistema jurídico mexicano en casos como el de los campesinos ecologistas de la Sierra de Petatlán. Fue muy relevante para mostrar la violencia contra las mujeres en el caso Atenco. Fue muy relevante para mostrar los patrones de uso desproporcionado de la fuerza letal del ejército en el caso Tlatlaya. Y junto con nuestros hermanos en la lucha de Tlachinolan, de Serapaz, de Fundar, en el caso Ayotzinapa hemos intentado también hacer un esfuerzo importante de mostrar cómo lo que ocurrió ahí tiene que ver con cosas que pasan en todo el país y problemas más amplios. O sea, su involucramiento en el caso Ayotzinapa no es un hecho accidental. Tienen ya muchos años abordando temas que son muy complejos y que implican, por definición, un nivel de confrontación o de diferencia con el Estado. Sí, así es, Luis. Es una tradición de 35 años de intentar construir casos causa, caminando con la gente y acompañándoles en sus luchas. Y en particular creo que el trabajo en Ayotzinapa se nutrió de un profundo sentido de complementariedad entre las organizaciones, que al tener la alta responsabilidad de la confianza de los padres y madres como actores centrales, logramos conjuntar capacidades diversas. La de un centro como Tlachinolan, que hace un trabajo indispensable con la gente de base, más en lógica de movimiento social incluso. La de una organización como Serapaz, que la figura de Miguel Álvarez hace un trabajo de puenteo, interlocución, resolución pacífica de conflictos que nadie más hace en México. La de Fundar, que tiene muchas capacidades construidas de litigio internacional, de incidencia, y la del Centro PRO, que nos encargamos de la parte legal, también poco lo decimos, Luis, pero de la parte humanitaria. Mes a mes las familias llegan a nuestro edificio a dormir, a comer, a poder tener un espacio seguro en la Ciudad de México. Conferencias de prensa. Las conferencias de prensa. Sí. Y en eso se generaron sinergias positivas también por vínculos personales, porque al final en las luchas somos también personas, ¿no? Y en 2014 el Centro PRO era dirigido por Mario Patrón, un gran compañero, ahora rector de la Ibero Puebla, que había trabajado en Guerrero, en Tlachinolan. Yo también pasé por allá. Tuve el privilegio de estar bajo, pues sí, la tutela y el magisterio de Abel Barrera, del propio Vidulfo Rosales. En Miguel Álvarez reconocemos también un maestro muy relevante. Nuestra coordinadora internacional, María Luisa Aguilar, había trabajado en Tlachinolan. Entonces, ese tejido que ya nos había hecho acompañar a la Normal en algunas luchas previas, señaladamente la de la represión de 2011, permitió que en 2014 empezáramos a acompañar el movimiento. O sea, cuando la policía asesina a Alexis y a Gabriel el 12 de diciembre de 2011 en la carretera, ustedes también participan del acompañamiento de ese caso. Sí, fue la represión de la policía que desemboca en la muerte de Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría Jesús. Tlachinolan acompaña, y en ese acompañamiento, donde todavía algunos hacíamos parte del equipo de Tlachinolan, Serapaz con Miguel Álvarez tiende la mano, nos acercamos a los muchachos, empezamos a conocer mejor la realidad de la Normal de Ayotzinapa, su identidad, y eso aunado a la presencia también del Centro de Derechos Humanos José María Morelos de Chilapa, que en la persona de Manuel Olivares tenía un papel también relevante en el acompañamiento de la Normal,
generó que cuando en 2014 ocurre algo fuera de toda proporción, pues rápidamente buscáramos acompañarnos y generar, estar al servicio de los papás y las mamás. ¿Cómo es que se da ese paso, Santiago, de ya involucrarse activamente en la defensa jurídica del caso? Bueno, los primeros que están ahí son los de Tlachi, sin duda, Luis. Al 27 de septiembre de 2014, ahí ya estaba Vidulfo, haciendo siempre un trabajo más muy valiente, porque en el momento inmediato posterior a los hechos, la situación era muy peligrosa en Iguala, y ahí estaba Tlachi, ahí estaba el Centro Morelos. Y después hay un momento muy en particular cuando hay un intento de entregarle a las familias unos cuerpos que no son los de sus hijos. Y para evidenciar ese intento fue necesaria la intervención técnica del equipo argentino de antropología forense, y eso hubo que formalizarlo legalmente, hubo que hacer las tomas de muestras de ADN, en fin, una serie de labores forenses, y en eso ya los compañeros de Tlachinolan se acercaron al centro y nos dijeron, esto está, digamos, es de unas dimensiones diferentes, súmense y empecemos entre todos a colaborar, y así lo hemos hecho 9 años. Una relación estrechísima a partir de ese momento. Sí, y de mucho respeto entre las organizaciones, reconociendo la complementariedad, pero creo, Luis, que sobre todo de mucha conciencia de que teníamos que ponernos al servicio de los padres y de las madres como actores centrales del proceso. Vivimos con ellos momentos muy duros y creo que eso nos fue tocando también. Y hemos visto todos estos años su dignidad y hemos decidido acompañarles hasta donde toque. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? Sí, claro, Luis. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras a propósito del caso de los 43 muchachos desaparecidos de Ayotzinapa, una gran herida abierta. Y estamos conversando con el maestro Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Santiago, ¿dónde dirías tú que se encuentra en estos momentos el caso de Ayotzinapa? Ya se fue el GIEI, fue removido el fiscal especial, ustedes han sido señalados, yo diría muy injustamente, sugiriendo que les interesa manosear el caso. ¿Dónde se encuentra? Pues mira, Luis, yo creo que ahora estamos en un momento de estancamiento después de un largo proceso que ha tenido sus avances y también sus momentos críticos. Los padres y las madres lograron, después de que se les quiso imponer una mentira, mostrar que había falsedad en la versión del gobierno de Peña Nieto y resistir 4 años. Así llegaron a 2018, cuando fue la alternancia en el Poder Ejecutivo Federal. Los padres y las madres entran a Palacio Nacional el 4 de diciembre de 2018 en una estampa muy emotiva, muy promisoria de las expectativas que había sobre lo que podía pasar en el caso y en el país en general en el tema de desaparecidos. Y durante los primeros años de la administración nos consta que hubo un esfuerzo decidido porque las cosas llegaran al esclarecimiento pleno del caso. Esta labor descansó en 3 pilares fundamentales. Primero, el tener en la Subsecretaría de Derechos Humanos a un funcionario con un buen mandato legal, con la creación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, y con un firme compromiso en que las cosas avanzaran, que fue Alejandro Encinas, de quien nosotros siempre hemos expresado nuestro reconocimiento por la labor que efectuó. Después, en la Fiscalía General de la República, un fiscal que sí conociera el caso, que tuviera la confianza de las familias y que fuera valiente para llevarlo adelante, y ese fue Omar Gómez Trejo, que fue nombrado titular de la Unidad Especializada para la Investigación del Caso. Y el tercer pilar, muy importante para los padres y las madres, pues era el regreso del GIEI.
estos expertos internacionales del grupo interdisciplinario que hicieron un aporte muy relevante para el caso y para el conjunto de los temas de derechos humanos en México. Ese esquema basado en 3 pilares duró hasta el año pasado y hoy está desmontado. Hoy el subsecretario Encinas ya no está en la Administración Pública Federal, el fiscal del caso ya no está en la Fiscalía General de la República y el GIEI se ha ido dejando una serie de pendientes muy claramente señalados, habiendo hecho una contribución relevante, ¿no?, para el caso. Ha habido sí avances en estos años, no lo vamos a negar, sobre todo yo diría, Luis, en el lado de procesar a quienes torturaron a algunos de los detenidos. Hoy hay juicios contra el exprocurador Murillo Karam, contra funcionarios de Seido, etcétera. Ha habido también avances en la identificación de los restos de 2 chicos fuera del lugar que la anterior administración postuló como paradero definitivo. Nosotros acompañamos a las autoridades a esas notificaciones y se hicieron bien, se hicieron con dignidad, con un trabajo científico detrás muy solvente. Hablamos de los esfuerzos forenses para identificar piezas óseas de 2 centímetros, ¿no? Entonces, ha habido avances, desde luego, pero en un caso de desaparición forzada, la obligación del Estado solo se va a agotar cuando se dilucide el paradero de todas las víctimas. Entonces, no puede decirse, ya tenemos presos militares, ya tenemos presos a los exfiscales, y con eso cerrar el caso cuando el paradero está todavía pendiente. Y eso es lo que más le preocupa a las familias. Aunado a ello, hay otro pendiente grande que es la entrega de la totalidad de los documentos que están en posesión del Ejército. A lo largo de este sexenio, Luis, hemos constatado que el Ejército mexicano ha mentido mucho en el caso, ¿verdad? Ha ido regateando la información constantemente. Ocurrió mucho respecto de uno de los chicos que resultó pues que sí era un infiltrado del Ejército en la normal, tiene todo el derecho de ser buscado, eso no lo escatimamos desde luego, ¿no? Patolzin. Pero todavía este sexenio el Ejército le mintió al presidente y Encinas diciéndoles que como soldado había entrado a la normal porque aspiraba a ser maestro y mejorar sus condiciones económicas, cuando hoy sabemos que recibió capacitación, que reportaba al mando, en fin. Un agente contrainsurgencia. Y en un esquema inadmisible en un contexto democrático, que no lo podemos dejar de señalar. Bueno, en temas como ese, el Ejército dosificó la información todos estos años, con todo y un decreto presidencial. Y eso llegó al extremo de que durante este 2023 el GIEI identificó una serie de documentos de inteligencia, en particular de una instancia que es el Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala, que incluían incluso transcripciones de llamadas entre sujetos que intervinieron en la desaparición. Seguramente el Ejército no quiere dar a conocer eso porque son intervenciones ilegales. Es la prueba de que intervienen a todo mundo sin control efectivo el Ejército en sus telecomunicaciones. O quizá haya más, no lo sabemos, pero el caso es que se han cerrado, no han querido entregar esa documentación y en un acumulado de 9 años, pues eso a los padres y las madres ya les transmite la sensación de que es una institución intocable. Y que entre la verdad o proteger al Ejército se está optando por proteger al Ejército y eso ha lastimado mucho el proceso. Sobre todo, Luis, porque gracias a la labor del fiscal del caso que salió, se pudieron recuperar una serie de pruebas que estaban en posesión de las autoridades norteamericanas que acreditan los vínculos del 27 Batallón con Guerreros Unidos, ¿verdad? No estamos hablando de una conspiración del más alto nivel desde el alto mando con el tráfico de heroína, no, pero sí puntualmente de que este cuerpo militar que estaba en Iguala era parte de una operación criminal, daba capacitación a Guerreros Unidos, les vendía armas, protegía el trasiego de drogas hacia Estados Unidos. Una advertencia también de los riesgos de la militarización en el presente, ¿no? Pero que se haya dado con esta evidencia, en la cual, por cierto, derivó en el procesamiento de algunos militares, otro de los temas positivos que no hay que diluir, pero eso le confirma a los padres y a las madres que el Ejército tenía un involucramiento diferente en la desaparición de lo que se nos dijo inicialmente y que después ha sido opaco y reacio
a entregar todos los documentos que pueden ayudar a esclarecer el caso. Santiago, ustedes han sido señalados como responsables de la liberación de partícipes directos en la desaparición de los muchachos. ¿Qué responderías a esos señalamientos? Sí, Luis, ha sido un señalamiento muy insistente y nosotros consideramos que es falso y que no refleja el papel que las organizaciones hemos tenido en el caso, en el que siempre hemos intentado colaborar para el esclarecimiento. Esto nace de que en 2018, todavía en la administración de Peña Nieto, un tribunal colegiado estimó que buena parte de la prueba de la verdad histórica, la que colocan todos los estudiantes en el basurero de Cocula como paradero final, se había generado de forma ilícita utilizando incluso la tortura. Y declaró esas pruebas ilícitas y algunos acusados se beneficiaron de ello y recuperaron su libertad. Esa fue una sentencia del Poder Judicial en juicios que no promovimos nosotros, lo promovieron los propios acusados. Y lo que ocurrió ahí fue la consecuencia natural del desaseo de la Procuraduría General de la República de Enrique Peña Nieto. Quienes tendrían que rendir cuentas por ello son los fiscales que torturaron, los que enturbiaron el caso, no las organizaciones. Desde luego que cuando salió esa sentencia, en su momento los padres y las madres la saludaron y la celebraron, porque era 2018, habían resistido 4 años de peñanietismo y por fin un tribunal les daba la razón. Por fin un tribunal decía, la verdad histórica se construyó de forma ilícita. Pero incluso cuando saludaron esa sentencia en conferencia de prensa en el Centro PRO, los padres y las madres, y están los videos en redes, no tenemos por qué, no es algo que no pueda comprobarse, muy claramente dijeron, si entre los beneficiados de este fallo hay algunas personas que participaron en la desaparición o que conocen del paradero de nuestros hijos, pedimos que se les vuelva a acusar con prueba limpia, ¿verdad? Para que ningún responsable quede exonerado. Ahora, cuando se dice, ahí salieron responsables, sí, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿responsables de qué? Porque eran los acusados de la verdad histórica. Entonces, criticar que esas personas hayan sido exoneradas de una versión falsa, de alguna manera sí es reivindicar la versión que generó la anterior administración sobre los hechos, que no ha podido ser sostenida con prueba científica, ¿no? El Centro PRO ha tenido siempre una posición clara en contra de la tortura. Hoy mismo, Luis, estamos en una larga campaña por defender a Keren Ordóñez, una mujer sobreviviente de tortura que está presa en Tlaxcala, y llevamos 2 años en campaña y no hemos podido obtener su liberación. Lo que quiero decir es que si nuestra palabra fuera tan efectiva para que en cuanto señalamos que en un caso hay tortura ocurran liberaciones, gente como Keren ya estaría libre desde hace mucho. No es una consecuencia de nuestro trabajo esa sentencia, es de la tortura que efectivamente ocurrió en el caso. A todos los que nos preocupe la tortura en México deberíamos saber que cuando hay tortura los procesos se caen, y eso es lo que pasó acá. Por eso la ONU dijo que en el caso Ayotzinapa la tortura era una doble injusticia, porque una injusticia que lastimaba los cuerpos de los torturados, pero también lastimaba el derecho a la verdad de los familiares. Ahora, es una sentencia de 2018. Esta administración ha tenido casi todo el sexenio para volver a acusar con prueba nueva y limpia a estas personas si estima que participaron. No se ha hecho y ahora se señala a las organizaciones como responsables en un intento de distraernos de lo esencial, que es esto, cómo se accede a los documentos militares. A las organizaciones que acompañan a los padres de familia, a pesar de que todos ustedes han puesto en el centro a los padres y no a sí mismos como defensores, se les acusa de manipular a los padres. ¿Qué opinión te merece un comentario de esta naturaleza? Es inevitable que no haga ecos, Luis, de ahora que conmemoramos los 30 años del alzamiento del 1 de enero, de lo que se decía en aquel momento, de que las personas indígenas y las comunidades que participaban estaban manipuladas
Yo recuerdo mucho una de las voces que siempre desde la izquierda tuvo más claro los temas de derechos humanos, como Carlos Monsiváis, siendo muy crítico de esas perspectivas que terminan postulando que las personas indígenas o que las personas pobres no son agentes de sus propias decisiones. No es esa la posición más compatible con los ideales que defendemos. La gente tiene decisión, tiene agencia sobre sus procesos. Y así como es injusto cuando se dice que la popularidad del presidente solo depende de las transferencias económicas, porque ahí también subyace la idea de que la gente que las recibe no piensa y no elige, también ocurre lo mismo con las víctimas. Cuando se dice las víctimas están manipuladas por organizaciones, se está postulando que no son agentes de sus decisiones, que no deciden, que tenemos injerencia sobre algo tan íntimo, tan delicado como encontrar el paradero de sus hijos desaparecidos. Y es por eso no solo es injusto, sino muy decepcionante que acabemos con esa narrativa que se parece mucho a lo que el gobierno de Peña Nieto le decía a Vidulfo Rosales Sierra, por ejemplo, ¿verdad? Si pudieran, yo invitaría a quien quiera que un día nos acompañe a las asambleas con los padres y las madres en el Centro PRO antes de sus reuniones para ver cómo deliberan entre ellos, cómo muchas veces nuestras propuestas se quedan en eso, Luis, en propuestas que no generan el consenso, cómo las propias organizaciones en ocasiones hemos recibido reproches de las familias cuando tienen la sensación de que no estamos a la altura del reto. Entonces, no es un caso donde ni en el presente ni en el pasado haya habido ningún tipo de manipulación. Santiago, el tiempo se nos vino encima. Muchísimas gracias por tus explicaciones, por la perspectiva que le das a este asunto tan doloroso para nuestro país. No, al contrario, Luis, muchas gracias por la invitación y por seguir el caso en este espacio como siempre. Amigos, amigas, muchísimas gracias por su amable compañía. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí en Cruce de Palabras por Telesur.